CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Pero ahora que nosotros andamos en la vida en Cristo Jesús, ahora que somos hijos de luz, nosotros entonces tenemos que tener un ropaje diferente, una imagen diferente. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título del tema del día de hoy es Hijos de Luz, Hijos de Luz. Por las próximas 2 semanas vamos a estar hablando acerca de un poco sobre este tema referente a la santidad. Ser hijo de luz quiere decir ser un cristiano que ha sido impactado por la palabra de Dios y vive bajo un modelo que Jesús nos ha dejado, y nosotros entonces venimos a ser, dice la palabra, hijos de luz. Te invito a que abras allí tu Biblia en Efesios capítulo 4, donde vamos a estar viendo la enseñanza del día de hoy, comenzando en el versículo número 17. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Así les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Según pasa el tiempo, nos vamos a dar cuenta que la sociedad se ha ido deteriorando más, y junto con eso también la iglesia. No hay forma que nosotros podamos desconectar o despegar el efecto de la sociedad sobre la iglesia. Cuando la gente viene a la iglesia por primera vez y vienen del mundo, nos vamos a dar cuenta que vienen arrastrando toda una serie de problemas y de cosas que ellos tienen en sus corazones. Y pues esas costumbres hay veces que las traen a la iglesia y toma un tiempo para que algunos de ellos puedan hacer un cambio en su vida. En este día, en base a eso, vamos a hacer el análisis de 2 tipos de personas. Uno de ellos es el cristiano. El cristiano es la persona que ha creído en Cristo Jesús, que ha sido transformado por la palabra de Dios y que ahora entonces dice la palabra camina en luz, es hijo de luz. Y el otro es el pagano. El pagano es la persona que no es cristiana, que no es creyente, que no ha creído en Jesús, que no ha habido ninguna transformación en ellos. Es decir, la mayoría de nosotros cuando venimos a la iglesia somos paganos. En realidad no la mayoría, todos. Venimos a la iglesia y somos paganos. No conocemos a Cristo. No conocemos el evangelio de Cristo Jesús. No ha impactado nuestra vida. Quizás nadie lo ha compartido con nosotros, pero de alguna forma Dios nos trajo, dice la palabra, y fue Dios quien buscó la iniciativa inicial para buscarnos a nosotros, para llamarnos, para traernos. Y entonces hemos venido a la iglesia. A lo mejor no ha sido en la iglesia, ha sido antes que lleguemos a la iglesia, pues hemos tenido contacto con el evangelio, y el evangelio ha empezado a hacer, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo ha empezado a hacer un impacto en nuestras vidas. Sin embargo, desgraciadamente, en muchas ocasiones hay algunas personas que, a pesar de estar en los caminos de Cristo por algún tiempo y en muchas ocasiones por muchos años, todavía no han cambiado. Siguen exactamente como eran antes o peores en algunos casos. Yo los conozco que hay veces que son peores que antes. En base a esto, y esto que estamos viendo ahora también en estos tiempos, sucedió hace 2000 años atrás. En el libro de los Efesios, Pablo les tiene que escribir a esta iglesia porque había personas allí en esa iglesia que por diferentes razones, una iglesia que estaba siendo también afectada por la cultura y la filosofía de aquel área, nos vamos a dar cuenta que había una serie de personas allí en Éfeso que no estaban viviendo de acuerdo
al modelo cristiano. Y él les llama entonces a estos cristianos que tenían perfiles paganos. Mira lo que dice otra vez el versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y fíjate, circula allí en tu Biblia esta frase de pensamientos frívolos, pensamientos frívolos. ¿Qué quiere decir un pensamiento frívolo? Bueno, frívolo es algo indiferente, algo que está frío, algo en lo cual nosotros no prestamos mucha atención. Nosotros tenemos muchos pensamientos frívolos que son contrarios a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios espera de nosotros, y sin embargo nosotros no les damos mucha importancia. Los pensamientos, atención con esto, los pensamientos es lo que nos lleva a nosotros a nuestras acciones. Nosotros no hacemos absolutamente nada que no lo hayamos pensado anteriormente. No existe tal cosa como hice algo inconscientemente. No, eso no es cierto. Siempre hay algún nivel de conciencia en todas nuestras acciones. Pero si mis pensamientos son frívolos, entonces mis acciones van a ser frívolas también. Es decir, si nuestros pensamientos son frívolos, nuestras acciones van a ser frívolas. Por eso en esta ocasión dice el apóstol Pablo de que nosotros no podemos vivir con pensamientos frívolos. Dice en esta ocasión de forma comparativa como los paganos. ¿Por qué? Porque los paganos, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no han creído en Dios, aquellos que son indiferentes totalmente a la voluntad de Dios, que entonces son frívolos. A ellos no les interesa todos sus pensamientos y todas sus acciones son frívolas, son indiferentes. No tienen ninguna relación con Dios, pero en algunas ocasiones algunos creyentes tienen alguna similitud con gente así. El versículo 18 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Fíjate que aquí habla de dos cosas. Una dice endurecimiento del corazón y la otra es que la mente de ellos ha sido, dice, oscurecida. Estamos hablando de oscurecimiento de la mente o del entendimiento y endurecimiento del corazón. ¿A qué nos referimos en esta ocasión? No estamos hablando de una luz física, estamos hablando de la luz espiritual. Es decir, la oscuridad que existe en ellos es una oscuridad de carácter espiritual. Lo que tú no puedas entender, tú nunca lo vas a ver. Lo que tú no sepas, y si estás en oscuridad, no hay luz. Acuérdate de que la luz en esta ocasión, en el lenguaje espiritual y profético también, en este caso espiritual específicamente, se refiere a Dios, a la verdad de Dios, a través de su palabra. Si tú estás en oscuridad, quiere decir de que tú estás ausente del conocimiento de la palabra de Dios. Por tal razón, por el hecho de que nosotros nos hemos apartado, hemos caído en oscuridad, nuestra mente está en oscura, entonces nuestro corazón, dice, está endurecido. Y eso es lo que pasa con los paganos. Las personas que no creen en Cristo Jesús se han apartado, han endurecido su corazón y entonces pues no tienen una relación con Dios y en algunas ocasiones algunos de los creyentes están en la misma situación a pesar de que dicen ser cristianos. Versículo 19 dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahora, yo quiero decir algo bien interesante en esta ocasión. Cuando hablamos de inmoralidad no estamos hablando específicamente aquí de sexo o solamente de sexo. En varias ocasiones yo he dicho esto, la inmoralidad no es sexo solamente. La inmoralidad es mucho más que eso. El sexo es un aspecto de la moralidad. Y digo, atención, el sexo no es malo. El sexo mal utilizado es inmoral. Pero el sexo bien utilizado está dentro de la moralidad del ser humano. Pero no es sexo solamente. Cuando hablamos en esta ocasión de inmoralidad, cuando este texto dice ha perdido toda la vergüenza y se han entregado a la inmoralidad, quiere decir a mucho más que el sexo. Roban, mienten, hacen cosas malas, engañan a los demás. Fíjate que no es solamente sexo. Hay muchas otras cosas más, pero dice que han perdido la vergüenza. Es decir, no les da pena. Estas personas, los paganos, a los paganos no les da pena. Ellos viven una vida indiferente totalmente.
no les da pena. Y entonces, pues, en algunas ocasiones, porque yo creo que sepas, otra vez dije, de que, fíjate, Pablo lo que está haciendo es haciendo una comparación de la vida o el ejemplo de algunos que dicen ser cristianos con los que no son creyentes. Y vamos a ver que hay muchos, entre comillas, cristianos, dicen ellos, tienen el mismo perfil que aquellas personas que son paganas. Versículo 20 dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Ahora, algo bien interesante. Pablo había sido parte de esta iglesia de Éfesos algunos años antes. Y él había sido uno de los maestros allí en aquel lugar. Él había entrenado, él había equipado a los líderes de aquella iglesia. Y él estaba seguro de lo que le había enseñado a esa gente. Pero después que Pablo sale de allí, y en esta ocasión que le escribe a los efesios porque no estaba allí, durante este tiempo otras personas se añadieron a la iglesia. Y él sabe de que estas personas hayan sido influidas y enseñadas también por los líderes que él había dejado en la iglesia. Por eso es que él tiene la seguridad diciéndole, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Es decir, yo estoy seguro que lo que ustedes recibieron no fue eso. No se les enseñó a ser como los demás, todo lo contrario. Se les enseñó de que el modelo cristiano establece una diferencia. Nosotros cuando venimos a la presencia de Cristo Jesús necesitamos ser cambiados. Esto quiere decir convertidos. Conversión quiere decir cambio. Si tú dices haber sido convertido pero eres igual que antes, entonces nunca te has convertido. No te has salvado todavía. Es más, no ha habido salvación. La salvación requiere cambio. Nosotros tenemos que mostrarlo. No quiere decir que el cambio o lo que yo haga bueno me va a dar salvación. Es lo contrario. Es decir, el cambio es el producto, el resultado de mi salvación. Si yo he sido salvo, entonces tengo que ser una persona completamente diferente. Y dice aquí en este texto, el versículo 20 y 21, esto no fue lo que ustedes aprendieron de Cristo Jesús. Yo estoy seguro que no fue esto lo que se les enseñó. Dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Si de veras. Decimos si de veras porque a lo mejor tú en realidad no has sido expuesto a la palabra de Dios completamente o verdaderamente. A lo mejor te han enseñado una filosofía por ahí, una religión, pero no una relación con Cristo Jesús. Y esto pasa también en algunas personas. Algunas personas toman la vida cristiana muy a la ligera y es solamente como un tipo de filosofía y no como una forma de vida. Versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovado en la antigua manera de ser y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Fíjate bien, en esta ocasión Pablo no está hablando sobre la ropa física que nosotros usamos. Está hablando sobre el ropaje espiritual. Claro, es una comparación. ¿Cómo te vestías antes que no eras creyente? Cuando eras pagano. ¿Cómo te vistes ahora, espiritualmente hablando? Antiguamente la imagen nuestra delante de las personas mostraban una condición espiritual. Pero ahora que nosotros andamos en la vida en Cristo Jesús, ahora que somos hijos de luz, atención con esto, nosotros entonces tenemos que tener un ropaje diferente, una imagen diferente. Es más, voy a ir un poquito más allá. Y este no es el enfoque de este texto bíblico exactamente hoy. Pero aún cuando nos referimos acerca de la ropa física, el ropaje físico nuestro, material, escúchame, también es importante y muestra quiénes somos. Las mujeres que antes de ser cristianas se vestían como las mujeres de la calle, con aquellos grandes escotes y las minifaldas y la ropa bien apretadita y demás. Para los hombres también. Los hombres tienen una forma de vestir. Es posible que hay veces que en este área de la vestimenta física nos vamos a dar cuenta, o la material, nos vamos a dar cuenta de que las mujeres hay veces que se nota más el cambio de la forma de vestir de una mujer que la de un hombre. Pero hay muchos aspectos de los hombres también que nosotros enseñamos. Esa no es una forma de vestir de los hombres. Yo le enseño a los jóvenes, por ejemplo, el hombre cristiano no debe de vestir con esos pantalones por ahí abajo de la cintura
enseñándolo todo ni nada por el estilo. El hombre cristiano no debe andar por la calle con la camisa abierta o sin camisa en muchas ocasiones. Si estás en la playa no es ningún problema, pero yo he visto en muchas ocasiones a personas en la calle, en un área social, sin camisa o en ese tipo de camiseta como si fuera estar en la playa. Para cada lugar hay un lugar específico, hay una forma específica de cómo vestirse. Y el hombre cristiano también tiene que dar cierta imagen. No estamos hablando de traje, de cuello y corbata ni nada por el estilo, pero muestra de que algo ha pasado en nuestra vida. Ya no nos vestíamos como antes, ya no éramos los dicharacheros esos que parecíamos homeless, gente de la calle antiguamente. Ahora estamos en la presencia de Dios. Ahora Dios nos ha transformado y nos ha transformado primeramente por dentro. Y el resultado de esa transformación interior ahora está en la parte de afuera. Y por eso hemos venido a ser hijos de luz. Ya no andamos en oscuridad. Y las mujeres también. Fíjate, aunque dije anteriormente de que este texto bíblico aquí nos está refiriendo específicamente sobre la vestimenta físico material que nosotros usamos, sino la espiritual, también lo podemos aplicar de esa forma. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo vives? ¿Qué ejemplo estás dando a las demás personas en ser también un hijo de luz y no un hijo de la oscuridad? Tú necesitas ser transformado por la palabra. Tú necesitas vivir una vida santa. Tú necesitas vivir delante de Dios una vida donde tú le estás mostrando al Señor que en realidad algo ha sucedido en ti. En realidad, escucha, no a Dios. No a Dios porque Dios lo sabe. A las demás personas. Dios sabe quién eres tú. Él conoce tu corazón, tu mente. Él lo conoce mucho antes de que tú hubieras nacido. ¿Cómo ibas a ser? Pero el resto de las personas no. Yo no lo conozco. Yo no sé. Yo solamente voy a juzgarte a ti por cómo tú te viste, cómo actúas, cómo caminas, cómo hablas, qué es lo que haces ahora como creyente. Y el resto de las personas van a hacer exactamente lo mismo. Por eso dice que nosotros somos aquí ahora hijos de luz. Ahora es posible que tú no tengas una relación con Cristo. Y es posible que por esa razón no entiendas bien el centro de esta enseñanza. Porque tú no tienes una relación con Cristo Jesús todavía. Y necesitas tenerla en esta ocasión. Allí donde tú estás en este día, no importa dónde estés, si nos ves por televisión o por la internet. Si estás en tu oficina, en el trabajo, en tu casa, quizás en la prisión donde muchas personas nos ven también y están en contacto con nosotros. Si tú no has hecho una decisión a favor de Cristo Jesús, tú necesitas hacerlo en este momento. Y solamente Cristo tiene la capacidad de convertirte a ti en un hijo de luz. Yo te invito que allí donde tú estés, tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y vayas a Dios en oración y le digas: Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por morir en la cruz por mí. Perdóname de mis pecados, entra en mi corazón, transfórmame, hazme una persona nueva y que yo pueda ser también un hijo de luz. Dile gracias, Señor, por la oportunidad que he tenido de estar en contacto con tu palabra en este día. Si tú has hecho esta oración tan sencilla, el Espíritu Santo ha venido sobre ti, te ha sellado en esta ocasión y te tengo que decir bienvenido a la familia de Dios. Quisiera saber de qué forma esta enseñanza ha sido de bendición para ti. Allí en la pantalla aparecen la dirección electrónica y los números de teléfono de nuestra oficina. Por favor, llámanos o escríbenos. Quisiéramos saber de ti y cómo esto está bendiciendo tu vida. Si en realidad esta enseñanza bendice tu vida, pudiera bendecir también la vida de otras personas. Y yo te animo a que tú lo compartas con otros, tanto familiares o amigos, a través allí de las redes sociales. Usa las redes sociales de tu preferencia como Facebook o cualquier otra y comparte esta enseñanza bíblica con otras personas, porque Dios está listo para bendecir la vida de otras personas también, de la misma forma que ha bendecido tu vida en el día de hoy. Gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com.
Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.